Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Y bueno, dentro de este podcast quería platicarles un poquito sobre la historia de David. Se habla en la Biblia que David llevó 5 piedras cuando retó Goliat al pueblo judío. Y se llevó 5 piedras. Nada más que hay que analizar las cosas, porque a veces las cosas no se analizan solamente con un contexto. A veces podemos llegar a una parte y tomar una decisión o simplemente tomar este o hacer una opinión sobre lo que vemos en ese párrafo o en cierta ocasión cuando llegamos a alguna parte. Nos pide nuestra opinión y rapidísimamente nos tornamos a opinar cuando realmente no conocemos el contexto de las cosas. Si analizamos, por ejemplo, la historia de David, pues bueno, para empezar llevaba 5 piedras. Si lo vemos muy negativo, pues bueno, a lo mejor no era tan bueno para aventar piedras y pues se llevó 5 por si las moscas. Pero también nos dicen que Goliat llevaba un séquito de 4 personas y Goliat, aunque Goliat era el más grande, pues había más gigantes dentro de esa batalla. Y pues bueno, nos queremos entender que bueno, pues tenía que llevar más municiones para en un momento dado, pues poderles darle batería a todos. Ven cómo ya empezamos de algo que era muy simple, que creíamos, pues simplemente vamos aumentando la categoría de las cosas, porque se hablaba de que aunque David era un pastor de ovejas, pues no era un guerrero, pero sí tenía mucha experiencia al cuidar las ovejas, porque él platicaba que donde las cuidaba, pues se le habían acercado osos y leones, los cuales se había enfrentado a él, los golpeaba con un palo de tal forma que les quitaba las ovejas y los mataba a estos animales, arrancándoles justamente la boca. Entonces, ¿cómo ven? Que, pues bueno, ya la historia se ha alargado. ¿Sí? Antes creíamos que era pues, un pequeño pastorcito y resultó que pues sí era un pastorcito, pero pues este pastorcito estaba entrenado con animales más fuertes que él. Y aparte, pues él entrenaba todos los días con piedras con la onda para poder hacerse y llegar a algunos animales para comer, conejos y este tipo de cosas. Entonces sí tenía bastante experiencia. Aunque Goliat era alto y era un guerrero, pues realmente al ver, ¿sí? Si lo vemos del otro lado de la historia, si nosotros vemos el lado de Goliat, pues bueno, Goliat era un guerrero, era una persona que medía casi 3 metros, pues al ver aquel pastorcito, pues dijo, no, pues me lo como y me lo desayuno. Pero a final de cuentas, pues le salió, ¿sí? El tiro por la culata. Eso significa que no podemos ver nosotros gente que bueno, que en apariencia se ve inferior a nosotros, confiarnos. Entonces, si ves y analizamos la historia, empieza a haber diferentes modificaciones de una misma historia. Simplemente, pues bueno, como guerrero, Goliat pues se quería apoderar de pueblo judío, ¿sí? Por otra parte, pues bueno, eran todos muy menuditos y le veía a él que le tenían miedo a los demás, pues él dijo, pues no pasa nada. Entonces habla de mucho misticismo, que supuestamente la piedra que golpeó a Goliat, pues bueno, era dirigido por Dios y Dios le dio el que acabara. Pero también vamos un poquito más adelante, resulta que ese mismo pastorcito le cortó la cabeza, ¿sí?
primero matándolo con la misma espada que traía Goliat. Yo no sé cómo pudo haberla levantado, pero bueno, pues estos son más que fábulas, historias de la Biblia. Realmente no quiere hacer precisiones, la intención de esto es ver el mensaje que tiene. Pero tiene muchos mensajes, ¿lo ven por ese lado? Pues bueno, que el pastorcito pues bueno, le mató a Goliat y no solamente lo mató, sino también le cortó la cabeza y se lo llevó al líder del ejército israelita en este caso, o judío, ¿sí? Entonces, como ven, ya ese pastorcito pues no era tan pastorcito, realmente sí era una persona capacitada, a lo mejor no como guerrero, pero pues sí en los combates. Entonces ves cómo se empieza a ver cuando alguien de repente llega y nos cuenta una parte de un chisme, nosotros estamos tranquilos, llega una persona y cuenta la parte, ¿sí?, que le interesa o la parte que más le conviene a esa persona, tomamos decisiones sobre eso. Lo real es que nosotros tenemos que ver el entorno de qué es lo que está pasando. Y la primera pregunta es, a ver, dame contexto, necesito saber qué fue. Es que te pegaron, ok, ¿por qué te pegaron? ¿Qué estabas haciendo tú como para que te pegaran? Entonces, todo este tipo de cosas no podemos salir corriendo a tomar una decisión sobre algo que justamente, pues la realidad es que no conocemos toda la historia. Para poder ser un buen juez tenemos que conocer la historia de las dos partes. Por eso es importante que siempre veamos el entorno donde suceden las cosas para tomar una mejor decisión. Siempre seamos cautos a la hora de que queramos dar alguna opinión sobre alguna situación y ver todos los lados, porque a final de cuentas, pues toda realidad no es absoluta, ¿sí? Depende del cristal con que lo veas. Por eso, pues bueno, te invito a que hagas una reflexión y que antes de que llegue una persona y te meta en problemas dando tu opinión sesgada, pues toma la decisión de escucharlo, de ver el entorno y si puedes hablar con la otra persona, será mucho mejor porque así conocerás los dos lados de esta historia. Un fuerte abrazo y bueno, suscríbete por favor aquí a Gueto Regio y pues bueno, seguimos en acción. Bye, platicamos. ¿Has visto uno más de nuestros videos? Si te gustó, regálame un like. Y si no te gustó, compárteselo con un amigo que quieras fastidiar. Gracias.